Sean bienvenidos. En este día vamos a trabajar el indicador de logro 1.5, teorema del ángulo inscrito. Y en el problema inicial tenemos demuestra que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro está fuera del ángulo BPA. Y vamos a trabajar el ejercicio. En la solución primero vamos a trazar el diámetro BQ. Trazamos el diámetro. Acá tenemos ya el diámetro. Tenemos que el ángulo AOQ, que sería este ángulo de acá, es igual a 2 veces el ángulo APQ, que es este ángulo. Este ángulo de acá es 2 veces la medida de este ángulo. Y el ángulo BOQ, que es este ángulo, todo este ángulo es igual a 2 veces este ángulo de acá, al ángulo BPQ. Este de acá lo comparo con este. Este ángulo de BOQ es igual a 2 veces este ángulo. Y como el ángulo BOA, que sería este ángulo de acá, este de acá, es igual al ángulo BOQ, es igual al ángulo BOQ, que sería todo este ángulo menos el ángulo AOQ. O sea, acá le restamos este ángulo para tener la igualdad. Y el ángulo BOA, que es este mismo ángulo, es igual a 2 veces el ángulo BPQ, que está acá, menos 2 veces el ángulo APQ, menos 2 veces este ángulo. Lo restamos. Y acá podemos obtener lo que es el factor común de ellos, que es 2. 2 es factor común y tenemos que el ángulo BPQ menos el ángulo APQ. Entonces esto es igual a 2 veces el ángulo BPA. Que sería este ángulo, el ángulo BPA, que sería este ángulo de acá. Y por lo tanto podemos decir que el ángulo BOA, que es este ángulo de acá, es igual a 2 veces el ángulo BPA. Esto, 2 veces este ángulo. Este ángulo es igual a 2 veces este ángulo.
Tenemos en conclusión que en una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central, que es el ángulo este, el ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Y tenemos una nota de apoyo que este resultado se conoce como el teorema del ángulo inscrito. Tenemos en el ejercicio determinar el valor de X en cada caso. Tenemos en el literal A y tenemos acá, trazamos ahí tenemos ya la figura y le vamos a dar solución. Y tenemos acá, como podemos observar, que el ángulo, que tenemos el ángulo BOA, que es este ángulo, el ángulo X, va a ser igual a 2 veces el ángulo BPA, que es este ángulo. El ángulo X va a medir el doble de 33 grados. Entonces podemos decir en este caso que el ángulo X mide 66 grados, porque multiplicamos 2 por 33 y nos va a dar 66. Vamos a colocar el desarrollo y tenemos acá lo que anteriormente yo les decía. X va a ser igual a 2 por 33, 66. Decíamos que el ángulo X es el doble de este ángulo, del ángulo que mide 33 grados. Tenemos en el literal B, el del ejercicio, vamos a en el numeral, el ejercicio B, vamos a trazar la figura y tenemos acá tenemos que en la solución del ejercicio B tenemos que el ángulo BOA, que es este ángulo, es un ángulo llano y por consiguiente mide 180 grados y este es igual a 2 veces el ángulo BPA, que es el ángulo X. Y tenemos también que el ángulo BPA que sería el ángulo este, BPA, el ángulo este es igual a 1/2 del ángulo BOA, que sería este, BOA,
que sería este. Por lo tanto, vamos a decir decir que x es igual a 180 dividido entre 2, porque este es la mitad de este. Entonces 180 entre 2 nos va a dar 90 grados. Y acá ya tenemos el desarrollo de ambos ejemplos. Y acá van a resolver, determinar cuál es el valor de x, y y z para cada uno de los casos que se les presente. Bendiciones a todos y cuídense mucho.